¿Qué onda? Hoy vamos a hacer otra comparativa de ediciones de manga. En este caso sobre Vagabond, sobre la edición de Ibrea España y la de Panini Manga México. Viéndolos aquí de frente, la diferencia que más resalta en este caso pues es el tamaño. En el caso de Ibrea España, esto vendría siendo un tomo B6, mientras que el de Panini no tiene un tamaño regular de los que se utilizan normalmente, ya que se encuentra entre lo que sería un B6 y un A5. Aquí en este caso pues lo tengo abajo de un tomo B6 y se puede ver que sobra un poco en el ancho y tiene bastante más de alto, pero que si lo pongo por encima de una 5, que en este caso es la Black Edition de la Death Note, igualmente le hace falta espacio tanto de ancho como de alto. Si hablamos un poco de las ediciones exteriores, en el caso de Ibrea España, esta tiene un acabado completamente brillante a lo largo de toda la sobrecubierta, y el único acabado especial que tiene es en el título de la obra, donde tiene esta pintura metalizada, que no estoy del todo seguro si es esa técnica que llaman hot stamping, pero sí se puede ver que brilla un poco más que el propio brillo que tiene la sobrecubierta. Si hablamos de la edición de Panini, esta tiene un acabado completamente mate con algunos barnices a registro, en este caso en el número del volumen y en el título de la obra. En el lomo pues nuevamente nos encontraremos el barniz en el número y en el título de la obra, y en lo que sería la contraportada pues nuevamente el título y el número de la obra son los que presentan estos barnices. Algo que también se puede observar acá es la clara diferencia en las tipografías. En este caso la de Panini pues me gusta un poco más, ya que es como que fuera un tipo de pincel y le da más cierto carácter debido al tipo de la obra y en el momento en el que está ambientada, y las letras del autor de Takehiko Inoue pues son un poco más simples, como más cuadradas, me da esa impresión, mientras que el número de volumen parece la misma tipografía del nombre del autor, cosa que cambia acá en el de Ibrea porque parece que hubiera sido hecho con un pincel. Luego pues tenemos los mismos elementos, el número, el título, el autor y el logo de cada una de las editoriales, y también vemos que cambia un poco la saturación de los colores, da la impresión de que se tuviera como más saturación. Está un poco como más verdoso en general, mientras acá pues está un poco más apegado a colores, digamos, un poco más reales de la piel. Y donde sí cambia bastante es en esta vara que tiene acá. Acá se puede observar bien lo que les digo, que está verdoso, digamos color piel, y acá tiene esta parte aquí como entre negra y gris. Y acá este bastón o el palo que tiene acá pues sí se mira mucho más verdoso, entre verdoso y amarillo, ¿verdad? Y la parte del brazo pues también se mira en esa misma tonalidad. Si pasamos a los lomos pues también son bastante diferentes. Personalmente acá sí me gusta mucho más el de Panini, se mira más armonioso, más sencillo, más minimalista, la verdad me gusta más. Y la pequeña ilustración que tiene acá pues le da cierto sentido y me gusta bastante. Mientras que el de Ibrea España pues es muchísimo más sencillo, solo tiene el título, el número, el autor y la editorial. Y por acá pues tiene los mismos elementos agregados con la imagen, pero tal vez sea la tipografía lo que le hace ver un poco más estético en mi punto de vista. Y ahora pasando a lo que serían las contraportadas, pues tenemos nuevamente lo mismo, el título, en este caso pues acá tenemos el número y el volumen, en el de Ibrea no está, tenemos los códigos de barras y esta ilustración, donde también se puede ver la diferencia en la saturación de los colores. En este caso el de Ibrea me da tonalidades como que fueran un poco más moradas, mientras que el de Panini parecería ser un poco más rosado, rojizo en general, el tipo de escala de colores que utilizaron. En el caso de Ibrea España, esta sí cuenta con sobrecubierta, cosa que en la de Panini, la edición de Panini, pues no tiene. Acá podemos ver un poco más de las pestañas. Por este lado tenemos un mensaje de autor junto a una pequeña ilustración y los créditos de esta sobrecubierta, mientras que en la otra pues tenemos una pequeña sinopsis de este tomo y una ilustración acompañada de este mismo. Algo que sí le pasó a mi tomo es que tiene estas manchas negras, como que se hubiera desprendido un poco la tinta, posiblemente porque la edición interna pues es completamente negra. Ya hemos visto que es algo que pasa también en los tomos de Panini, y ahora pues nos damos cuenta que también pasan en algunos tomos españoles, en este caso pues los de Ibrea. En el caso de la edición de Panini pues les comenté que no tenía sobrecubierta, pero sí cuenta con las pestañas, las cuales pues tienen exactamente lo mismo, tienen acá una pequeña sinopsis del tomo, la ilustración, y en la otra pues un mensaje del autor y la ilustración junto a los créditos del diseño de lo que sería pues en este caso esta portada exterior. Acá podemos observar un poco la diferencia entre cada uno. Nuevamente vemos la diferencia entre la saturación. En el caso de Ibrea pues se mira el verde mucho más fuerte, mientras que el de Panini pues está un poquito más suave. Y respecto al texto de lo que dice cada uno, pues dicen básicamente lo mismo, o nos quieren dar a entender lo mismo, solo que representado pues con palabras diferentes, pero en realidad pues no hay una gran diferencia y ambas se aprecian bastante bien, se entiende bastante bien lo que quieren decir. Si revisamos la edición interna de Ibrea,
En este caso pues es como que fuera una versión negativa de lo que sería la ilustración que está aquí en la portada, ya que por este lado pues tendremos una mano que debería ser la misma que está acá, donde tendremos los mismos elementos, título, número, autor y editorial. El lomo pues sí es exactamente el mismo, solo que ahora completamente en blanco y negro. Y lo que sería esa parte de esta contraportada, no la entiendo muy bien el dibujo, me da la sensación como que fuera pelo, posiblemente de lo que sería esta parte de por acá, pero no le encontré similitud, así que pues la verdad para mí está un poco confuso. Esta edición interna pues en la parte de Panini pues lo solucionaron agregando estas hojas acá, tomando un poco más en referencia a lo que les mencioné de que era un dibujo en negativo sobre este fondo negro, y acá pues sí tendríamos un recorte de la parte superior de la ilustración de la portada. Ya si pasamos a revisar la edición interna, el tomo de Panini cuesta un poco abrirlo y no se deja abrir por completo. Seguramente esto sea porque no se dejaron los espacios debido a la variedad del tamaño que tiene, que ya les mencioné pues y les demostré que no está entre los tamaños pues más comunes que utilizan regularmente. Entonces posiblemente sea por esto que no lograron hacer bien la adaptación y que se coma cierta parte del dibujo y cueste un poco abrir el tomo. En cuanto a las hojas, pues como ya sabemos, Panini utiliza las hojas blancas que se transparentan pues como siempre, pero que no es algo para nada que moleste a la lectura. Hablando de la edición interna de Ivrea, el tomo pues se abre bastante bien, se abre con mucha más facilidad que el de Panini, y si cuenta con los bocados acá o los espacios que se deberían dejar para que no se coma tanto el dibujo. Igualmente utiliza hojas blancas, solo que son de un mayor gramaje que el de Panini, y esta hoja pues presenta menor transparencia. Regularmente en las partes donde está completamente blanco es donde más se debería observar la transparencia, pero acá pues se puede ver que es muy poquita la que se pasa en realidad, lo cual es un punto bastante a su favor de esta edición, aunque en realidad pues la de Panini no molesta en nada la transparencia que ya tiene. Ambas ediciones tienen páginas a color y ambas están en este tipo de papel cuché, que es este papel brillante como parecido al de las revistas o de algunos cómics, y en este caso pues ambas ediciones tienen las mismas páginas a color, con la diferencia que la de Panini pues empieza con esta página principal, que en realidad pues es un reciclaje, ya que aquí más adelante podemos observar que está el panel de donde utilizaron esta ilustración. Acá se puede observar bien la diferencia entre ambas páginas a color. Ambos son papel cuché que brillan bastante igual. La de Panini es un poquito más pálida, pero en cuanto a la saturación del color se puede ver que la de Panini acá está más tenue, mientras que acá se nota un poco más la diferencia del color en el de Ivrea. Ya se puede ver la cara de este personaje pues que está bastante más plana, se mira pues completamente blanca, mientras que acá pues sí se mira un poco de sombra en esta parte izquierda, que acá pues no se aprecia pues casi nada. Pero si hablamos de la impresión en general, aquí sí hay un punto bastante diferente. En este caso acá se pueden observar estos paneles que tienen, digamos, como que un personaje está sangrando y se mira todo como muy saturado, ¿no? Se mira todo bastante negro y casi no se nota diferencia entre los distintos elementos que componen al dibujo de estos paneles. Mientras que acá en el de Ivrea sí se nota un poco más la diferencia, sí tiene más adecuada la escala de grises, no se mira todo muy saturado, sí se notan las diferencias entre las distintas escalas que debería tener el dibujo. En este caso el de la derecha pues es el de Panini México y sí se nota todo pues un poco más negro, digamos, mientras que acá el de Ivrea pues sí se mira un poco más las tonalidades de grises que componen a cada uno de los paneles. Con esto no digo que la impresión de Panini sea mala, es bastante buena, pero teniendo un arte tan bueno como el de Takehiko Inoue, pues sí se pierde un poco ahí en los detalles que él quiso realizar cuando estaba creando esta obra. Que hablando un poco del arte, vuelve a suceder algo que mencioné en la comparativa que hice de las ediciones de Naruto de Panini también, que posiblemente tiene algo que ver con el tamaño que se está utilizando en esta edición. Y de lo que me refiero en este caso pues es que se vuelve a perder dibujo, a pesar de que este es un tamaño más grande que la edición de Ivrea. Posiblemente sea porque al momento de realizar este tamaño pues tanto extraño que utilizaron para esta edición, no hayan realizado correctamente el trabajo de adaptación entre tener que dejar el bocado para que se abra bien y correrlo un poco hacia arriba o hacia abajo o a los lados, pues se pierde un poco del dibujo. Acá tengo estos dos paneles, acá en la parte de abajo tengo el de Ivrea, acá se puede observar un poco más de la coleta del personaje que está acá y parte de la pierna, mientras que en el de Panini pues se corta bastante más
ni siquiera se observa que tenga una coleta. Si bien es cierto que pues no es mucha la diferencia de lo que se pierde entre ambas ilustraciones, son de esas cosas que no entiendo pues por qué las hacen así, por qué utilizan una edición más grande si en realidad no van a tener esa adaptación, o si no van a hacer ese trabajo extra de adecuar pues un poco más las cosas al tamaño que están utilizando. Y esto es algo que se puede observar también con los globos de texto. En el caso de Ivrea pues se puede ver que está centrado y pues obviamente tiene cierto espacio entre el texto y el globo, pero que en el caso de Panini se puede observar que es aún más espacio el que tiene, por lo que sí pues da esa impresión de que en realidad no realizaron un trabajo de adaptación como tal en lo referente al tamaño que están utilizando de esta edición. En cuanto a los paneles dobles, pues por lo mismo de que está bastante cerrado, que no tiene el bocado que debería tener para el dibujo, sí se come una buena parte del dibujo acá. No se nota esa continuidad entre ambas páginas, aunque tampoco es que el de Ivrea sea muy superior en esta parte, ya que si observamos acá pues este es el de Ivrea y igualmente se come el dibujo, es un poco menos que el de Panini, pero igualmente pues se sigue comiendo y se pierde un poco de la continuidad en el dibujo de las páginas dobles. Algo que me pareció curioso del de Panini es que traiga un índice con los capítulos, en el caso de Ivrea no lo trae, sin embargo es bastante inútil la verdad, porque acá pueden ver pues obviamente un índice tiene las numeraciones de las páginas en donde se encuentra cada capítulo. Sin embargo, si miramos la edición en realidad pues no tiene número en ninguna página, entonces como tal la función de índice de indicarnos en qué página está pues no sirve de nada. Como extra y como parte de saber qué capítulos vamos a encontrar pues está bien, pero en realidad pues no tiene ninguna funcionalidad de poder guiarnos adentro del tomo. Hablando un poco de lo que sería la traducción y las onomatopeyas de cada una, particularmente no me molesta para nada la traducción española o la traducción mexicana. Para los que no saben, pues yo no soy de ninguno de esos dos países y en realidad pues no me molesta que utilicen ninguna de las dos. Y por lo que estuve leyendo entre ambos tomos, en realidad pues no hay mucha diferencia. Siempre tratan de decir lo mismo, solo que utilizan palabras un poco diferentes, pero en realidad pues siempre transmiten el mismo mensaje al final. En lo que sí varía más es en el caso de las onomatopeyas. Aquí está la de Panini Manga México y acá podemos observar la onomatopeya en japonés y por acá arriba pues tenemos, dijéramos, la traducción al español. Mientras que en el caso de Ivrea tenemos una dualidad en esta parte. Hay onomatopeyas que se quedaron completamente en japonés sin ponerle ninguna traducción, como se puede ver esta de acá, mientras que hay otras que se tradujeron completamente al español, y esto es por un acuerdo que se llegó entre Ivrea e Inoue, que más adelante pues se los voy a enseñar en donde dejaron el listado de esta parte, que iban a traducir algunos y otros iban a quedar en japonés, pero sí entendería que hay alguna persona que se sienta más cómoda con una de las dos traducciones o adaptaciones. Hablando de los extras de cada edición, en el caso de Panini, pues como ya es costumbre, en el primer tomo venía un separador, que si encuentro la imagen pues se los voy a estar dejando por acá, y muy seguramente en el tomo final, que ya sabemos que no es final porque se encuentra en hiatus, posiblemente venga alguna postal. De ahí pues no sé si algún otro de los demás tomos traigan algún extra, al menos en este tomo 6 pues no traía nada más que el tomo como tal. Ahora si hablamos de los extras de Vagabond, hasta donde sé no venía ningún separador en el primer tomo, tal vez cuando salió la obra, pero en el caso de los tomos que yo conseguí pues no me vino ningún extra como tal, pero en la propia edición sí trae este apartado de las aclas, lo cual pues nos da un poco de contexto histórico y alrededor de los personajes para llegar a enriquecer un poco más cada uno de los volúmenes, cosa que en el de Panini como tal no tiene esa parte final, pero que sí tiene pues ciertas anotaciones a lo largo del tomo, y en ese caso pues de este tomo 6 esta es la nota del traductor más larga que tenemos, entonces pues no es como que tengamos un apoyo como tal o un contexto histórico de los personajes como en el caso de la edición de Ivrea. Para seguir hablando un poco de los extras que tiene la edición de Ivrea España, esta contiene más páginas a color que las ediciones regulares que están saliendo en otros países. Hasta donde sé, la de Panini México y la de Ivrea Argentina pues no tienen estas páginas a color. No sé si las de algunas editoriales en otros países las tengan, pero en español hasta donde yo sé esta es la única edición que las tiene. Entonces aquí está lo que les mencionaba. Ellos te mencionan acá que las páginas del capítulo 2 y 7 son páginas a color que no habían vuelto a aparecer desde entonces, y que al parecer pues Ivrea y Inoue tienen una buena relación, entonces pudieron obtener estas nuevas páginas a color. Entonces aquí hay unas que están en el tomo número 1, estas otras de acá del capítulo 2 pues también son inéditas, digamos. Acá en el caso de las del capítulo 12 pues nuevamente tenemos unas páginas a color
que estas tenían del tomo número 2. Y por acá en el capítulo 26, que es del tomo número 3, también tendremos pues más páginas a color que no vendrían en la edición de Panini Manga México, hasta donde yo sé, porque por lo que he visto en otras comparativas cuando estaba decidiendo cuál de las dos conseguir, pues sí mencionaban esto también. Y aquí mismo al final del tomo número 1 es donde explican la parte que les mencioné de las onomatopeyas, donde hay algunas pues que se quedaron en japonés y otras que se tradujeron directamente al español. Entonces ahora sí, ya para terminar y antes de darle mis conclusiones, les voy a hablar un poco de los precios acá en Guatemala. En las tiendas de acá la edición de Panini la tienen entre 110 y 120 quetzales, mientras que en México estaría entre 129 y 149 pesos. Y de los tomos de Ivrea acá los he visto en 130 quetzales. Pero en mi caso pues este fue un pedido especial, como se los comenté en el resumen de las compras mangas que hice durante noviembre. Lo conseguí con una oferta que me salió en 115 quetzales. En cuanto a este tomo en México, por lo que estuve revisando más que todo en Amazon, me salía en 150 pesos mexicanos. Aunque por ahí vi otros tomos un poco más recientes de Ivrea que los vi en 170 pesos. Así que sí es posible que esos 150 pues tengan sentido, hablando pues de estos tomos de Vagabond. Por lo que estas ediciones pues tanto en Guatemala como en México tienen precios pues bastante similares, es muy poca la diferencia de precios. Y ahora sí les voy a dar mis conclusiones y el por qué elegí el de Ivrea España. Personalmente la de Panini no me parece una mala edición, diría que está bastante bien, aunque tiene pues ese problema de que cueste abrirlo, seguramente por el tamaño regular que utilizaron, que es pues lo que yo diría que es la parte que encontré más negativa respecto a esta edición. Es cierto que por lo mismo del tamaño pues se aprecia un poco más el dibujo de Inoue, pero también se recorta un poco de dibujo, entonces definitivamente la parte del tamaño creo que es algo que le afectó bastante a esta edición, o tal vez no tanto el tamaño sino el no realizar la correcta adaptación a este tamaño tan irregular que utilizaron. Estéticamente pues me gusta un poco más esta, me gusta el acabado mate junto a los barnices y el lomo, que es pues mucho más armonioso, más simple, más estético, me gusta más que el de Ivrea, pero esto pues no fue suficiente para que me decantara por esta edición, ya que regularmente pues cuando existen varias ediciones de algún manga que sí me interesa conseguir, siempre me gusta revisar varios videos y comentarios para ver cómo está cada edición. Y si bien pues la historia es básicamente lo principal en los mangas, pues porque es lo que más va a estar viendo uno, al final de cuentas pues este no es una necesidad como tal, entonces sí me gusta conseguir la edición que considero más correcta desde mi punto de vista. Así que la edición de Ivrea pues tenga más páginas a color que la edición de Panini, que tenga las aclas para ir dando más contexto a esta obra, que tenga pues un mejor gramaje de las hojas y que se pueda abrir bastante más fácil, viendo que en lo demás pues es bastante similar, pues fue lo que me hizo decidirme por la edición de Ivrea. Y viendo que los precios, al menos aquí en Guatemala, pues no es tanta la diferencia en realidad, para mí fueron unos 5 quetzales de diferencia, tomando esta conversión hacia pesos mexicanos serían como unos 12 pesos más o menos, así que en realidad pues no voy a gastar mucho más por tener material extra y en mi punto de vista pues en general una mejor edición que la de Panini. Siempre pueden dejarme aquí abajo en los comentarios sus opiniones para poder ver otro punto de vista sobre estas ediciones o alguna otra. Y entonces pues esto sería todo por esta comparativa. Espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad. Si es así pues ahí se dejan un su like, un comentario, compártanlo con sus amigos y sus no tan amigos y no olviden de suscribirse. ¡Órale!